Hola, bienvenidos a la clase 17, denominada El fin de la Guerra Fría en el mundo. El objetivo de hoy es comprender los procesos económicos, sociales y políticos que ponen fin a la Guerra Fría. Recordando un poco lo que vimos en clases anteriores, partimos por hablar acerca del impacto de la Guerra Fría en América Latina, el surgimiento de esta dualidad entre reforma o revolución para realizar los cambios estructurales necesarios. También hablamos de la doctrina Monroe y la doctrina Truman, que tratan de disminuir los efectos de la Revolución Cubana. La estrategia norteamericana para evitar el avance del socialismo en América Latina, donde Estados Unidos demuestra una clara percepción a favor de una dictadura por sobre un sistema socialista. Y hoy día vamos a ver de qué forma esta Guerra Fría llega a su término con el colapso de lo que sería el bloque oriental. ¿Qué procesos marcan este fin de la Guerra Fría? En primer lugar, hablamos del colapso del bloque oriental. ¿Qué implica esto? Que la Unión Soviética fue vista durante mucho tiempo por Estados Unidos como un adversario potente que le podía hacer el peso necesario, donde no se vio afectado por la crisis de 1929, de hecho salió airoso, fue uno de los pocos países que no tuvo consecuencias, pero a mediados de 1980 la economía soviética se encuentra muy cerca de la bancarrota y lo que es la dirigencia política del partido está sumido a la corrupción. Esto implica que internacionalmente esta información es desconocida, porque obviamente existe en este tipo de régimen una prohibición de informar. Es así como en el año 1985 asume el poder Mikhail Gorbachev, quien sabe que el sistema está en crisis e inicia un conjunto de reformas, tanto económicas como políticas, que intentan sacar del estancamiento a la Unión Soviética, modernizarla y a la vez fortalecerla. El resto del mundo desconocía esta situación. Sin embargo, Mikhail Gorbachev habla abiertamente de la necesidad de hacer reformas. Es por esta razón que dentro de todas las reformas que se va a realizar, las más importantes son la llamada perestroika o reestructuración económica, que básicamente significa la modificación del sistema de planificación central donde el Estado toma un rol primordial y se permiten ciertos espacios para que los privados puedan invertir y se empiece a liberalizar el comercio, es decir, se vuelca hacia una especie de capitalismo. Al mismo tiempo tenemos la Glasnost, o también llamada transparencia informativa, que va a permitir la apertura de diferentes espacios de discusión. También va a permitir la ampliación de lo que son las libertades civiles y entregar ciertas cuotas de independencia a las llamadas repúblicas federadas, que son todo este conjunto de países que forman la Unión Soviética. Todos estos niveles de apertura permiten al mundo enterarse de que muchos de estos países o repúblicas federales no están contentas con pertenecer a la URSS, sino más bien están obligadas. En el caso de la Unión Soviética en sí, Gorbachev habla abiertamente de reformas cuyo objetivo primordial es modernizar la administración soviética. Para el resto del mundo, Gorbachev habla de que es una adaptación a los nuevos tiempos, por eso se está llevando a cabo esta reforma. Y genera una cierta apertura hacia el diálogo al interior de la federación, lo que se traduce en una desintegración de la autoridad, que va a permitir, en cierta forma, la aparición de la disidencia y el surgimiento de movimientos nacionalistas que se van a terminar sublevando contra la URSS y quieren su independencia. Desde el punto de vista de la política exterior,
También se va a generar un conflicto porque va a haber una especie de acercamiento amistoso entre Estados Unidos y la URSS. En la llamada Conferencia de Malta, que fue en 1989, George Bush padre se reúne con Mikhail Gorbachev y se comprometen a reducir la cantidad de armamentos y la cantidad de recursos que se están invirtiendo en estos armamentos para así, en cierta forma, limitar un poco lo que es el gasto y tratar de recuperar la economía soviética. Todas estas aperturas, reformas y acercamiento con Estados Unidos va a traer que en el año 1991 un sector más conservador dentro de la Unión Soviética, dentro del Partido Comunista, van a dar un golpe de Estado con la intención de detener todos los cambios que impulsaba Gorbachev. Este golpe de Estado no va a tener el resultado que esperaban, no va a prosperar y Gorbachev va a seguir en el cargo. Pero meses después, frente a la presión interna, decide dimitir al cargo. Y en ese instante, la mayoría de las repúblicas que formaban parte de la URSS comienzan a declarar su independencia, generándose lo que se conoce como el desmembramiento definitivo, y deja de ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cómo se va a descomponer esta Unión Soviética? Específicamente a partir de la década del 90. Vamos a tener que van a surgir un grupo de países donde va a estar Letonia, Lituania, Moldavia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Pakistán, Kirguistán, Uzbekistán, Bielorrusia, Estonia, etc. Todos estos países que ustedes pueden ver acá, con el puntero del mouse, son los que se separan de la Unión Soviética. Y queda solamente Rusia como el sucesor legal de la URSS. ¿Quiénes van a participar en este complot? Por ejemplo, Boris Yeltsin. ¿Qué tenemos en concreto? Tenemos que Gorbachev va a llevar a cabo un conjunto de reformas. En el año 89, mejor dicho, se va a producir la caída del muro de Berlín, que va a ser un símbolo de esta división del mundo, de esta separación en dos grandes mitades. Y en tercer lugar, tenemos la famosa Conferencia de Malta, que va a significar este acercamiento con Estados Unidos. O sea, podemos decir que la Guerra Fría va desde Yalta a Malta. Yalta vendría siendo el tratado que dio término a la Segunda Guerra Mundial y Malta sería la conferencia que daría término a lo que es la Guerra Fría. Posteriormente a esto, vamos a tener como punto número 2 lo que es el ascenso del neoliberalismo. Porque básicamente después de la dimisión de Gorbachev, el sistema económico capitalista se convierte en el sistema hegemónico. ¿Qué significa eso? Que no existe ningún otro modelo que le pueda competir. Agréguese a esto que paulatinamente los miembros del bloque soviético se empiezan a convertir en este sistema económico de mercado y se liberalizan económicamente. Y en tercer lugar, el tercer punto, dice relación con que el estado de bienestar en Europa está sufriendo una crisis, que es la llamada crisis del petróleo de la década de los 80, donde los países miembros de la OPEC deciden castigar a todos aquellos que hayan ayudado a Israel en la guerra de Yom Kippur, que fue contra Egipto y Siria, con una reducción de la oferta de petróleo. Esto va a significar, por una parte, que el precio del petróleo se va a disparar y va a provocar un aumento en el costo de vida de la inflación, y esto va a ser un problema gigante para quienes dependen de esta producción de petróleo.
Y a diferencia de lo que ocurrió en 1929, que una de las soluciones fue este famoso estado de bienestar, en este caso, la solución que se da es una liberalización del mercado, es decir, reducir al mínimo la intervención del Estado y dejar todo al mercado para que este sea el único ente regulador y además acabe con todas las ideas que iniciaron. Paralelamente a esto, vamos a estar en presencia de un proceso de cooperación, de integración total, de conectividad, que se denomina la globalización, que va a estar en forma paralela con este neoliberalismo. Básicamente, en el caso de la globalización, es un proceso que va a ocurrir en forma paralela, que se trata de la eliminación de todo lo que es la barrera arancelaria y la liberalización de todo el sistema económico, donde cada uno de los países va a interrelacionarse y se van a integrar económicamente a través de los llamados tratados de comercio, que son las formas que tienen los países de bajar la cantidad de aranceles, etcétera. Y desde el punto de vista de la tecnología y la sociedad de la información, vamos a tener que todos estos países van a tener comunicación instantánea entre distintos grupos sociales y además se va a generar un fenómeno que es la homogeneización cultural frente a las identidades locales. ¿Qué implica esto? Que se va a ir uniformando la forma de vestir, de hablar, de pensar, de relacionarse, entre otras cosas. Haciendo una pequeña recapitulación, tenemos tres procesos que van a permitir el término de la Guerra Fría. El primero era lo que corresponde a las reformas políticas y económicas generadas por Gorbachev en el año 85. En segundo lugar, el neoliberalismo como una de las principales corrientes económicas que viene a reemplazar lo que sería la economía de planificación central. Y en tercer lugar tenemos la globalización como eh, proceso que se va a desarrollar en forma paralela y que además permite la interconexión y el desarrollo de una economía global e interrelacionada e interconectada. Espero que les haya parecido interesante esta clase. Nos vemos en una próxima oportunidad.